Bueno, buenas tardes. Bien, vamos a hacer hoy buenas tardes a los que están conectados vía Zoom. No les estoy viendo el chat, pero está Andrés mirando por las dudas para cualquier comentario que haya. Avisen si se escucha bien ahí el volumen de voz. Este, bueno, siguiendo el programa que un poco que lanzamos en el seminario pasado, respecto al grupo interdisciplinario para el desarrollo de dosificación de precisión. La idea hoy es mostrar un poco, ahondar un poco más en farmacometría y en las capacidades que tiene el área lo vamos a centrar en el área de biofarmacia y terapéutica de la Facultad de Química. Vamos a presentar, bueno, yo, Manuel Ibarra, y Cecilia Maldonado, profesora agregada del área de biofarmacia y terapéutica. Y bueno, queremos un poco compartirles nada, un poco más de base de la temática, como para ir ganando en el lenguaje común que veníamos, que es uno de los desafíos y uno de los objetivos que tenemos para el semillero, y mostrarles después algunos ejemplos de aplicación. Este, Tenemos de vuelta el video, va a quedar grabado para los que lo quieran ver después. Creo que está entrando alguna gente, ¿no?, en Zoom. Pero bueno, también van quedando la información que se genere. Bien. La idea de este seminario también era que estuviera participando en la Facultad Veterinaria, con el profesor Galeado Gonzalo Suárez, pero no va a poder participar porque tiene positivo de COVID. Este, pero bueno, vamos a hacer después, organizar en el marco de los talleres alguna actividad puntual para que ellos muestren un poco lo que vienen haciendo y algunos desafíos que tienen ellos. Bien, voy a hacer un poco entonces bastante breve en esta parte, que es un poco retomar un poco de la base que dejamos hablando, que dejamos la semana pasada. Cualquier pregunta o algo, vamos a hacerlo dinámico, somos poquito acá, en el anfiteatro. Ahí se ve bien, estoy tapando, ¿no? Está muy incómoda el setup. Pero bueno. Bien. Entonces, el seminario pasado yo les compartí un poco la manera que estudiamos cuantitativamente la interacción entre el medicamento y el organismo, era con estas tres tipos de características, ¿sí?, que surgen de esa interacción, que era la farmacocinética, que es estudiar la exposición que se da al principio activo después de dar una determinada dosis, la exposición temporal en distintos fluidos, en distintos sitios del organismo. La farmacodinámica, que es un poco el estudiar cuantitativamente las características entre las concentraciones del principio activo y los efectos que que el principio activo provoca en el organismo. Y la relación PK/PD, que es un poco unir esas dos características para evaluar los efectos que surgen después de administrar determinadas dosis, determinados pacientes, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Como ven, hay efectos, hay varios efectos, porque puede haber un principio activo puede provocar más de un efecto, y es un poco a veces la dificultad y un poco el desafío. El objetivo principal de cualquier tratamiento medicamentoso es lograr un tratamiento eficaz, o sea, lograr el efecto que quiero obtener en el paciente con una intensidad adecuada y durante un tiempo adecuado, y al mismo tiempo seguridad, o sea, minimizar la aparición de efectos adversos, ¿no? Minimizar la intensidad de los efectos que no quiero que tengan lugar. Entonces, en un marco de variabilidad, en un marco clínico, tenemos distintas fuentes de variabilidad que hacen que lograr esos objetivos, eficacia y seguridad, en una población, o sea, en el ámbito clínico, en una población con dosis, con un enfoque de dosis homogéneo, es algo bastante complicado, ¿sí? O sea, no hay frecuentemente para muchísimos fármacos no hay una misma dosis que en toda la población me provoque eficacia y seguridad, ¿no?
Y bueno, y eso hace que tengamos que evaluar las fuentes de variabilidad que afectan y ver qué herramientas podemos generar para trabajar con esas fuentes. Entonces, fuentes de variabilidad que contribuyen a la variabilidad en la respuesta de medicamentos, podemos encontrar la parte de la formulación del propio medicamento, el propio producto puede ser una variable. En Uruguay tenemos un tema importante en ese sentido, y es algo que también nuestra área ha estudiado mucho, que es la influencia por ejemplo, la marca comercial en la respuesta a los medicamentos, o sea, cómo distintos productos conteniendo el mismo principio activo, pero fabricados por distintos productores, pueden tener un impacto en el rendimiento de un tratamiento. Porque hay variables tecnológicas y variables de cómo uno formula un medicamento que terminan teniendo una incidencia importante en la exposición y en el efecto. Y eso en Uruguay no está bien regulado todavía, no se evalúan clínicamente las distintas marcas comerciales, sino que salen al mercado con bastante más facilidad que en otros países. Y bueno, es una de las fuentes de variabilidad que también nosotros estudiamos mucho. También hay otras variables vinculadas, por ejemplo, a la vía de administración, condiciones de administración, vía de administración, condiciones experimentales. Y después, por supuesto, las variables vinculadas al paciente, ¿no? Al organismo, variabilidad interindividual y también variabilidad intraindividual. Hay pacientes que tienen mucha más variabilidad a nivel intraindividual que otros. Eso es, por ejemplo, estamos trabajando, por ejemplo, con pacientes críticos en estudios, con distintos estudios, que Cecilia va a mostrar algunos. También estamos trabajando con pacientes críticos con tuberculosis, que son pacientes que presentan mucha variabilidad día a día, es un sistema muy dinámico. Entonces, las variabilidades, los niveles de variabilidad, un poco para ir entendiendo, para un poco definiendo algunos conceptos que voy a usar después. Podemos definir lo que es la variabilidad longitudinal, que es, por ejemplo, yo administro una dosis, por ejemplo, esa dosis va a generar concentraciones a lo largo del tiempo, o sea, vendría a ser datos seriados en el tiempo, y a eso le llamamos variabilidad longitudinal, que estudiamos de determinada manera, pero también tenemos que estudiar otros niveles que son como capas que se agregan a esa variabilidad, que son la variabilidad interindividual, o sea, variabilidad entre sujetos, y variabilidad interocasiones, llamamos a variabilidad para un mismo sujeto, pero en días diferentes, por ejemplo, o situaciones diferentes. Por supuesto, la variabilidad se asocia con ineficacia o toxicidad. Si no existieran fuentes de variabilidad, sería mucho más sencillo lograr tratamientos eficaces y seguros en una alta población. Entonces, la variabilidad nos exige desarrollar metodologías que integren el conocimiento vinculado a la variabilidad longitudinal con herramientas estadísticas que permitan caracterizar la variabilidad interindividual y la variabilidad interocasión con un enfoque cuantitativo. Esto apunta, intentamos con la variabilidad que voy a mostrar algún ejemplo ahora en breve, vamos a intentar explicarla lo más posible y después cuantificar la variabilidad que no podamos explicar. Ahora voy a ver. ¿Y para qué vale esto? Para informar la toma de decisiones racionales en desarrollo de medicamentos y en farmacoterapia. Pero bueno, esta es un poco, estas diapositivas ya lo usé la vez pasada, pero un poco resumir de vuelta. La farmacometría viene a hacer esto, es un poco la manera actual en la cual esto se lleva adelante, tanto en el desarrollo de fármacos como también lo que se llama dosificación de precisión informada por modelos, ¿sí? Desarrollamos modelos computacionales que permiten integrar esas distintas características para caracterizar la variabilidad, entender algunas cosas procesos que son fundamentales para poder hacer predicciones que tengan un sustento mecanístico, o sea, si podemos caracterizar el sistema, podemos predecir mejor hacia dónde va el sistema, ¿sí? Y predecir escenarios no observados. Esto vinculado a la relación dosis-exposición-respuesta. ¿Y para qué? Para informar la toma de decisiones, ¿sí? Un poco un repaso de lo que veíamos la vez pasada. Entonces, la farmacometría en este marco de trabajo es
como nos brinda una oportunidad para desarrollar la interdisciplinaridad, porque un poco está en la intersección. Este es un diagrama ahí que armamos hace unos años, creo que lo armamos para la primera presentación del núcleo del proyecto, en donde hay que entender que los modelos, si el modelo no refleja el funcionamiento del sistema que queremos representar y no lo refleja con sustento científico de cómo se entiende que se da la interacción medicamento-organismo y cómo se entiende que surge algún efecto, por ejemplo. O sea, no es solo un análisis de datos, sino que los modelos están sustentados en lo que entendemos de cómo funciona el sistema. Tiene que ser coherente con nuestro entendimiento de un paciente, de un organismo, de la fisiología. Y ese conocimiento nos da una capacidad predictiva bastante mayor a que si usáramos modelos que explican datos, pero de una manera mucho más empírica, o sea, con ecuaciones que no tengan ningún sustento, ninguna posibilidad de ser interpretadas en términos fisiológicos, en términos más farmacéuticos. Entonces, la primera base sobre la cual se construye todo esto es un poco conocimiento en farmacología, en medicina, en ciencias farmacéuticas. O sea, es imposible desarrollar estos modelos y entenderlos bien y aplicarlos bien sin también la parte médica, que es fundamental, y que son después los últimos usuarios del insumo que vamos a estar aportando para apoyar la toma de sus decisiones. Y luego ese conocimiento conceptual se integra con conocimiento en matemática, en estadística, que se viene usando desde hace muchísimas décadas para analizar la farmacocinética, la farmacodinámica, lo que mostré hoy, pero más desde un enfoque tradicionalmente, un enfoque, lo que se llama un enfoque tradicional, o sea, sin tanto el apoyo de modelos computacionales. Cuando agregamos los modelos computacionales, agregamos inteligencia artificial, gestión de datos, toda la capacidad analítica que aporta la informática, ahí entonces podemos explotar e integrar muchísimo más la información y generar modelos con una capacidad predictiva bastante mayor. Entonces, nos da un enfoque interdisciplinario que es bien interesante para desarrollar este proyecto y para después volcar utilidades en el escenario clínico, ¿no? En este caso. Voy a poner un ejemplo simple, muy simple, un poco para también, algunos ejemplos muchos los puse acá pensando en ingeniería, para darles una idea, porque a veces hablamos de modelos, o hablamos claro, nosotros estamos hablando de una cosa y otros, o sea, alguien escucha un modelo y puede entender, o sea, cada uno tiene su background. Entonces, bueno, esto es un escenario donde, por ejemplo, podríamos tener 3 pacientes diferentes o un paciente y le administramos un fármaco a velocidad constante, una perfusión intravenosa. ¿Sí? Entonces, una perfusión intravenosa se pone en la sonda y se deja ingresar el fármaco a una velocidad constante. Lo que aparece acá a la derecha, ahí arriba, es lo que nosotros llamamos un modelo farmacocinético, que lo que hace es vincular la velocidad de ingreso, o sea, un dato de dosis, de la dosis que estamos haciendo ingresar al paciente, con características del paciente mismo y del fármaco, que son estos parámetros que están ahí. No tienen mucha importancia, pero son parámetros del sistema que dependen del paciente y del fármaco. Y ese modelo nos devuelve a nosotros una concentración, un valor de una magnitud de la concentración, que es una medida de, o sea, la exposición del organismo al principio activo, ¿sí? A lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la perfusión intravenosa de un fármaco lo que genera, si uno la mantiene, va subiendo las concentraciones hasta que genera concentraciones constantes. Y las líneas azules son la descripción de este modelo que se define con ecuaciones diferenciales, un modelo bastante sencillo, que básicamente lo que termina definiendo este modelo es que la concentración que termina, o sea, en la cual se estaciona el sistema,
depende acá abajo, de la velocidad de ingreso y ese parámetro se llama clearance. El parámetro clearance es un parámetro que nosotros usamos para estimar la tasa, la capacidad de eliminación del fármaco del organismo. Es un parámetro que, por ejemplo, podemos asociar con características de metabolismo del paciente o características de funcionalidad renal, dependiendo del principio activo. Es un parámetro que asociamos a eliminación y lo podemos relacionar con características del paciente que nos hablen de la funcionalidad del paciente para eliminar un principio activo. Bien. Entonces, a lo que va esto es, acá lo que se muestra en la gráfica es que se administran 3 dosis diferentes, o sea, 3 velocidades de administración, y se llega esto es el mismo paciente en realidad, estas 3 velocidades de administración diferentes, llegan a concentraciones de dotacionalidad diferentes. O sea, aumenta la dosis, mayor concentración. Pero la concentración que se estaciona depende básicamente de este parámetro, del clearance, ¿no? Y es un parámetro que yo puedo medir en cada paciente. O sea, si yo tuviera el parámetro ese de cada paciente, yo puedo a priori, antes de establecer una dosis, decir, bueno, con esta dosis voy a llegar a tal nivel de exposición. ¿Sí? Si yo para un paciente puedo predecir cuál es su valor de clearance. Es un dato, un parámetro que yo puedo a priori decir, bueno, si tengo ese dato para ese paciente, yo sé que administrando una velocidad de perfusión tal, llego a un nivel tal. Eso es muy útil cuando yo quiero apuntar a un nivel de concentración que además yo sepa que se asocia con tal efecto y que no tiene asociado toxicidad. Ahora bien, ese valor, el clearance en esta gráfica anterior me explicaría un poco lo que es con el clearance, con el volumen de distribución, o sea, con el modelo que yo puse ahí, explico la variabilidad longitudinal, o sea, la variabilidad de la magnitud concentración a lo largo del tiempo. Ahora vamos al siguiente nivel de variabilidad, que puede ser la variabilidad interindividual. Cuando voy a administrar una dosis a un grupo muy grande de pacientes, me puedo encontrar con que esos pacientes, por distintas razones, pueden tener clearance individuales diferentes. Entonces, les doy la misma dosis, acá está representada 5 miligramos por hora, y cuando voy a medir la concentración en estado estacionario, tengo concentraciones muy variables. Y eso se da porque tengo variabilidad interindividual en el clima. Entonces, eso nosotros también lo podemos incorporar en los modelos en otro nivel de variabilidad, que es definir una distribución de variabilidad interindividual para ese parámetro. ¿Sí? Que puede tener distintas formas la distribución, puede ser una distribución normal, se puede distintos manejos estadísticos, pero ahí es donde un poco se integra la estadística en nuestro trabajo de modelado. Entonces, definimos una distribución para la variabilidad interindividual del clearance, y luego lo que buscamos es correlacionar o ver cómo, o sea, lo primero que estoy haciendo ahí al definir la distribución es medir qué variabilidad tengo en la población, para el clearance en una población. Y eso es medir un poco la variabilidad no explicada a priori. Y después lo que intentamos hacer es correlacionar esa variabilidad con algunos factores característicos del paciente o del tratamiento para tener herramientas predictivas sobre esa variabilidad. O sea, intentar explicar esta variabilidad. Por ejemplo, yo podría encontrar acá que hombres tienen un valor de clearance mayor que mujeres. ¿Sí? Entonces, si yo puedo separar esa distribución encontrando características del tratamiento, del paciente, que me expliquen la variabilidad no explicada, ¿sí? La remanente, o sea, la amplitud de la distribución que queda ahí, va a ser menor. Entonces, el error o la precisión de mis predicciones va a mejorar. Porque la variabilidad no explicada, o sea, que un poco va a ser el margen de incertidumbre en mi predicción del modelo, se va a achicar. Entonces, un poco ese es así, muy sintéticamente, como la primera integración, así que para definir un poco lo que es un modelo farmacocinético en este caso, y cómo le ponemos un nivel de estadística. Y eso lo hacemos con los modelos, con los modelos computacionales básicamente, que hacen todo este análisis longitudinal y estadístico en un solo paso. Eso se llama análisis poblacional, básicamente. Tratar de entender qué características tienen un impacto sobre las variables que puedo usar para predecir hacia dónde va el sistema o qué esperar, si hay una determinada dosis, qué concentración esperar. O sea,
parámetros que me aten, que me vinculen dosis con exposición con respuesta. Esto comenzó en los 70s, más o menos, aprox, porque a priori se aplicaban herramientas que no permitían desarrollar con un potencial importante este enfoque poblacional. Entonces, en los 70 se desarrolló la técnica estadística un poco sobre la cual se construyen estos modelos que se llaman modelos no lineales de efectos mixtos. Esos son los modelos que utilizamos para el análisis en farmacometría. Y se desarrollaron en la clínica para poder aprovechar datos escasos, o sea, poder integrar pocos datos de distintos pacientes y construir modelos, básicamente para hacer predicciones. El enfoque tradicional, o sea, en el enfoque tradicional de farmacocinética, lo que se hacía hasta ese momento y lo que después también se siguió haciendo, ¿no? Lo que hace es construir un modelo por individuo, ¿no? Por paciente. O sea, por paciente yo podría, si tengo los datos suficientes, estimar un valor de clearance, o sea, estimar los parámetros necesarios para tener esa predicción longitudinal de los datos. ¿Qué pasa? El análisis, el enfoque tradicional necesita que yo tenga muchos datos o los datos suficientes por paciente, ¿no? Y eso es una limitante importante porque en la clínica en general no manejamos los datos suficientes por paciente para tener un modelo para cada paciente. Entonces, lo que permiten lo que permiten los modelos no lineales de efectos mixtos es integrar datos de distintos pacientes, pero asumiendo que pertenecen a la misma población, datos que se llaman escasos. O sea, les decimos datos escasos. Son datos, por ejemplo, pocos datos, pero o sea, muchos pacientes aportando pocos datos nos dan una unidad de análisis que nos permiten desarrollar estos modelos y estudiar también la variabilidad interindividual y desarrollar modelos que expliquen variabilidad longitudinal y variabilidad interindividual. Entonces, los modelos lineales de efectos mixtos logran eso integrando información. Esta es una imagen, esto es una curva donde yo podría integrar, por ejemplo, podría caracterizar la disposición de un fármaco en un grupo de pacientes, tomando pocas muestras de cada sujeto a distintos tiempos. Entonces, lo que es una curva de concentración-tiempo la puedo construir con datos de distintos pacientes a distintos tiempos. Esto llevado a la clínica puede ser, por ejemplo, tengo un paciente y le saco le saco una muestra donde pude, ¿sí? Pero si tengo bien registrado el momento en el cual yo le obtuve la muestra y tengo eso para un grupo grande de pacientes, o sea, que me cubran lo que puede ser el intervalo de administración, yo puedo ir construyendo esos modelos y haciendo evaluaciones bien interesantes. Y evaluaciones mecanísticas, ¿no? Vuelvo un poco al principio, evaluaciones donde usemos modelos que o sea, que nos permitan entender la variabilidad y generar herramientas con capacidad predictiva. Bien. Entonces, después la farmacometría, bueno, esto fue en Estados Unidos en los 70, donde se empezó a desarrollar los modelos no lineales de efectos mixtos. Quedó un poco en el ámbito clínico, pero ya alrededor de los 90, la industria farmacéutica lo empezó a volcar a sus estudios de fase 3. En el desarrollo de medicamentos, el desarrollo de medicamentos se da en distintas fases. Tenemos una primera fase preclínica, animal de experimentación. Después se empieza con grupos, en fase 1, con grupos pequeños de sujetos sanos, donde se administra para evaluar un poco la toxicidad y a ver cómo es la relación dosis-exposición, pero son grupos pequeños en estudios muy controlados. Después se pasa a fase 2, donde esos grupos se empiezan a ampliar, se empiezan a incluir a algunos pacientes. Pero fase 3 es donde se empiezan o sea, el tamaño de muestra crece mucho, estudios multicéntricos, y donde integrar la información entre miles de pacientes se vuelve muy complicado. Entonces, la industria que es innovadora lo empezó a explotar esta herramienta en esa fase y empezó a generar modelos que les permitían caracterizar mucho mejor la relación dosis-exposición-respuesta
y utilizarlo para diseñar ensayos clínicos, por ejemplo, para hacer un diseño más racional y no tanto caer en lo que es ensayo y error, que a nivel clínico tiene un costo importante, ¿no? Costo ético y costo económico. Entonces, cuando la industria lo empezó a incorporar y a explotar, empezó a desarrollarse mucho y tuvo una fase de crecimiento imponente en los 2000, y bueno, y ahora sigue esa fase expansiva, ¿no? Puse esto un poco de la parte de la industria innovadora porque la disciplina de farmacometría creció mucho en países que tienen industria innovadora farmacéutica. O sea, países que se dedican al desarrollo de nuevos medicamentos, de nuevos fármacos. Y acá en la región, en Latinoamérica, eso no pasa. Acá no tenemos industria que se dedique a desarrollar nuevos principios activos, ¿no? O sea, porque tenga que tener una capacidad de investigación clínica, muchísimo más grande, cantidades de inversiones, o sea, inversiones mucho más importantes de las que se hacen en la región incluso. Entonces, Estados Unidos y Europa empezaron a potenciar mucho y a desarrollar esto, y acá, en Latinoamérica, nos quedamos un poco atrás. En cierto sentido, en cuanto a las capacidades, esto es algo regional, se dio en toda la región y también se dio en otras regiones que no tenían industria farmacéutica innovadora. Entonces, un poco llegando al final de mi parte, lo que estamos tratando de hacer ahora, lo venimos haciendo desde el grupo cada vez con más fuerza. O sea, hemos trabajado desde el área de biofarmacia terapéutica en generar recursos, capacidades, recursos humanos que puedan trabajar con estos modelos, que puedan incorporar su conocimiento que ya traen de farmacia, de conocimiento fisiológico, conocimiento biológico, para integrarlo, porque en la carrera de farmacia, principalmente, o sea, no tenemos tanto aporte de estadística, por ejemplo, o informática. Entonces son desafíos que hemos ido ahí superando de a poquito y también o sea, potenciándonos entre nosotros. Y bueno, y en este marco, y ya hace algunos años, lo venimos aplicando a lo que es la dosificación, la dosificación de precisión informada por modelos. En voy a pasar un ropago porque creo que ya me demoré un poquito, ¿no? ¿Cuánto? Sí, está. Empezó un poco más tarde, vale. Me vuelvo. No, lo último que quiero mostrar es cómo se pueden usar estos modelos, porque claro, tampoco no quiero poner mucho contenido porque lo vamos a dejar para los talleres donde ahondar, donde un poco ahí sí tener que sean más formativos, ¿no? Pero quiero un poco mostrar cómo es el enfoque de la aplicación de estos modelos en la clínica. Estos modelos, al final de cuentas, lo que terminan siendo son, o sea, estadísticamente, o sea, tenemos un modelo que se construye con ciertos parámetros, ¿sí? Acá tenemos un modelo más complejo porque representa una entrada extravascular, el de hoy era una entrada intravenosa, o sea, directamente al sistema. Acá tenemos un ingreso oral, entonces tenemos un parámetro más. Cada uno de esos parámetros puede tener una distribución en la población, ¿no? Por la variabilidad interindividual que tengo. Si yo tomo la media de cada uno de esos parámetros, me va a dar lo que le llamamos un perfil típico. Un perfil típico es un perfil que espero, tras administrar una dosis, en un sujeto promedio, ¿sí? En un sujeto medio que refleje las características típicas de esa población. Pero por supuesto que en la variabilidad que hay, cualquier otro sujeto puede estar en las colas de la distribución y escapar a esta predicción, ¿no? O sea, lo más desafiante siempre, porque en general las predicciones para los sujetos medios son las que vienen en el prospecto, ¿no? O sea, las indicaciones de dosis, esas son las que vienen para el paciente típico. Los desafíos en las clínicas son encontrar dónde están los pacientes y cómo caracterizar a esos pacientes que se escapan más del paciente típico. Entonces, ¿cómo usamos los modelos en la clínica? Usamos las distribuciones como... Voy a pasar esto rápido. Usamos las distribuciones estas como información previa.
como priors, ¿ah? En un enfoque bayesiano. Lo que hacemos es, el modelo presenta una distribución poblacional, o sea, caracteriza a la población con distribuciones de parámetros, y luego cuando tengo un paciente X y obtengo observaciones de ese paciente, de las concentraciones de ese paciente como resultado de una determinada dosis, yo puedo empezar a identificar en qué lugar de estas distribuciones está ese paciente, ¿no? O sea, actualizamos los parámetros para ir individualizando las características de cada paciente, ¿no? Voy a pasar esto rápido porque claramente no, pero esta gráfica lo presenta bien. Imagínense que tengo un paciente nuevo para dosificar. Entonces, en el panel de arriba tengo la primera información que me da el modelo, ¿sí? Yo tengo un paciente nuevo, no tengo ningún dato de concentración plasmática del fármaco en ese paciente. O sea, ese paciente nunca recibió el tratamiento. Pero tengo un modelo que me dice que me da una relación entre, por ejemplo, el peso corporal y el clearance de distintos sujetos. O sea, sujetos que pesan 30 kilos tienen un clearance alrededor de 1 litro por hora. Sujetos que pesan 60 kilos tienen un clearance de alrededor de 2 litros por hora. ¿De dónde viene eso? Bueno, del estudio, por ejemplo, del desarrollo de fármacos o de estudio de otra población. Es un modelo que puedo traer de la literatura, ¿no? Pero me da, en vez de yo tener toda esta variabilidad, ¿sí? Toda esta variabilidad, o sea, la información de las covariables me reduce las posibilidades, o sea, me da distribuciones de probabilidad más estrechas para encontrar mejor los pacientes según su peso corporal. Entonces, cuando tengo un paciente, en este caso de 60 kilos, yo ya voy a desarrollar mi tratamiento usando esta distribución, la que aparece en el segundo panel. Luego que un paciente empieza a ser tratado, puedo tomar muestras en ese paciente y empezar a hacer esa actualización bayesiana para, usando esto como prior, como información previa, ir ajustando cada vez más, o sea, afinando y encontrando dónde está el verdadero clearance de ese paciente. Y eso lo que me permite es tener cada vez más predicciones más precisas para ese paciente. O sea, vamos individualizando ese paciente a lo largo del tiempo, obteniendo datos de ese paciente. Y es un poco el trabajo que hacemos que estamos haciendo con los modelos. Entonces, ahora el antecedente que presentamos el otro día junto con Laura, que era el desarrollo de una herramienta que permita usar un modelo, un poco apunta a eso, a tener un modelo que ya se haya desarrollado, tenerlo disponible por ejemplo, en una interfaz amigable para que dé una primera predicción, o sea, del paciente usando sus covariables, o sea, por ejemplo, su peso corporal en el ejemplo pasado, y en este ejemplo ahora voy a mencionar otra cosita, y después ir actualizando, ir como detectando mejor dónde está ese paciente usando datos, ¿sí? Y que esa interfaz lo puede hacer automatizadamente, que es algo que todavía no podemos hacer, porque los modelos como que los implementables, o sea, usamos herramientas distintas para hacer simulaciones que para hacer estimaciones. Entonces, eso es algo en lo que estamos trabajando junto con Laura. Este es un ejemplo de warfarina, que de hecho se usó en el proyecto Uruguay, con la profesora Rosa Iraldi y con Pablo Álvarez, también con Gabriela Ormachea. Este es un modelo que incorpora un modelo farmacocinético, farmacodinámico, para hacer monitorización del INR en pacientes recibiendo warfarina. Entonces, las covariables de las cuales se alimenta este modelo, que es una herramienta que está disponible, que se puede usar, son, por ejemplo, covariables de edad, de peso, pero también polimorfismos genéticos de enzimas CYP12D19 y que tiene una incidencia importante en el efecto. Entonces, según esa información ya nos da una predicción. O sea, si yo viene un paciente nuevo y tengo esta información, me da una dosis ajustada para ese paciente según sus características. Y después, a medida que vamos midiendo INRs en ese paciente, vamos afinando aún más los parámetros de ese paciente para
tener mejores predicciones. Este mismo modelo lo usamos con datos recolectados en el proyecto Uruguay y tuvimos lindos resultados. O sea, vimos que el modelo funcionaba bastante bien en esos pacientes, pero que había otras covariables del tratamiento que también podrían incluirse como para afinar aún más. Eso lo hicimos junto con Rosa y trabajando con un estudiante de grado. Y bueno, para finalizar, también estas herramientas permitirían también tener un diseño óptimo de muestreo, que esto es un desafío importante en el monitoreo, en lo que es la clínica, donde uno saca las muestras para poder definir, para poder caracterizar el tratamiento, o sea, cómo está respondiendo un paciente. Y un modelo me permite como hacer estrategias de muestreo limitado, pero que tengan más impacto, o sea, que permitan alimentar un modelo de una manera más eficiente y en general con menos muestras se obtienen mejores resultados. Y tal, tenía otra parte, sí, pero la voy a pasar, porque si no, no termina más. Pues decimos, Bueno, buenas tardes a los que están también del otro lado de la pantalla. Lo mío es cortito, simplemente llevar esto que Manuel contó de todo lo que empezamos a través en un principio de perspectivas de uso de la farmacometría a 4 ejemplos puntuales de trabajos que venimos desarrollando con 2 estudiantes de posgrado, acá Martín, y otra que no está, no sé si estará online, que hace mañana su defensa intermedia, Florencia Oriquio, en la cual comenzamos con la práctica de la utilización de modelos farmacométricos con diferentes objetivos. El primero, sí, que es la administración subcutánea, que es una administración fuera de indicación de miracetam, que es un anticonvulsivante, en una población muy particular que son los pacientes de cuidados paliativos. ¿Tá? En este sentido, el desafío acá era poder estimar parámetros farmacocinéticos en esta población específica, ¿tá? Y para el paliativista algo así como validar esa indicación, o sea, o ese uso fuera de indicaciones para este fármaco. ¿tá? Es así que, si bien teníamos datos escasos, ¿sí? Porque solamente pudimos reclutar 7 pacientes con las características de criterios de inclusión, esto fue aprobado por el Comité de Ética de la institución donde se llevó a cabo, ¿sí? Eran datos escasos, hubo que hacer una cantidad de supuestos, porque obviamente, por ejemplo, era muy difícil hacer una estimación de peso en un paciente con cuidados paliativos en cama. Se fijó a través de estudios de otros modelos de levetiracetam, se fijó un volumen de distribución para el fármaco, pero es así que se llegó a un modelo monocompartimental, bueno, una administración en molo, y se determinaron 2 parámetros farmacocinéticos que son extremadamente importantes para este fármaco, sobre todo por las características de eliminación que tiene, que es un fármaco que se elimina mayoritariamente por vía renal, ¿tá? Que la funcionalidad renal es algo que se complejiza a la medida que el paciente se va acercando al final de su vida, y que además queríamos ver si esta semivida y el clearance que lográbamos con este modelo era similar al clearance, ¿sí? A las semividas reportadas en bibliografía. Se obtuvieron estos parámetros que no vale la pena comentarlos puntualmente, simplemente decir que de la comparación terminó el modelo siendo un modelo, dado los supuestos que se hicieron, de muy buen ajuste, que se lograron hallar, bueno, las semillas poblacionales acordes a la bibliografía, disminuidas, porque eran la mayoría de ellos pacientes adultos mayores, como era de esperar, pero el poder, vamos a decir, dar lugar a este modelo le permitió a los paliativistas,
¿sí? Establecer que sus pautas posológicas, ¿no? Porque además implicó un monitoreo de las concentraciones de estos pacientes, que las pautas posológicas eran adecuadas, se realizaron los ajustes de dosis cuando se debieron realizar, pero es específicamente esto lo que comentaba Manuel, ¿no? O sea, uno hace un modelo poblacional de un fármaco cuando lo desarrolla primariamente en personas sanas, y eso después hay que adaptarlo, pero adaptarlo a población epiléptica joven no es lo mismo que adaptarlo a pacientes en cuidados de final de vida. Entonces, esta es la utilidad de tener datos escasos, pero de todas formas poder llegar a un modelo que a su vez da la pauta para que la próxima vez que el clínico necesite, ¿sí? A comenzar con un tratamiento, pueda tener la facilidad de ver a partir de qué dosis es la adecuada en este tipo de paciente con esta funcionalidad renal, que es lo que en realidad busca el que recurre a nosotros para este tipo de cosas. Esto es simplemente para ver que los valores predichos por el modelo y los obtenidos no se apartaron demasiado de un 10% más o menos de lo que he dicho. Otro ejemplo es el que realizó Martín con inmunosupresores. ¿tá? Nosotros teníamos una cantidad de información de pacientes trasplantados renales que habían usado ciclosporina, pero esa información era como que nos resultaba un tanto, vamos a decir, inútil si no podíamos validarla para pacientes con otra patología que en este momento es la que usa ciclosporina, que son los pacientes con enfermedades autoinmunes. ¿tá? Entonces, en el caso de Martín, él construyó un modelo, ¿sí? Lo construyó con un grupo de pacientes, muchos de ellos, ese modelo retrospectivo, esos datos retrospectivos eran de pacientes trasplantados renales, y posteriormente logró, ¿sí? un grupo para validar este modelo, pero en pacientes con patologías autoinmunes. ¿ah? Entonces, en este caso, como decía Manuel, las cosas que fuimos observando fue, bueno, por un lado, que teníamos un buen nivel de predicción, ¿sí? Poco, vamos a decir, que todo lo que tiene que ver con la parte de errores se mantenía dentro de los parámetros establecidos, y una de las cuestiones era que al alimentar al modelo con las subsecuentes, ¿sí? concentraciones de los sujetos, la capacidad de predicción del modelo, justo acá queda cortado, pero la capacidad de predicción del modelo se mejora. Entonces, si es el primer paciente que al principio viene y que nosotros no tenemos ninguna concentración de él, al introducirlo al modelo, podemos predecir, ¿sí? Pero cuando lo introducimos, si introducimos a su vez la concentración que obtuvimos y logramos sacar los parámetros individuales de ese individuo y ese individuo vuelve, bueno, la segunda vez cuando predecimos qué concentración va a tener, bueno, cada vez la vamos prediciendo con menos error. Y eso también, nuevamente, habla de que el médico, en la medida que manda a monitorizar, porque bueno, esto es parte de monitoreo terapéutico de medicamentos, cada vez que manda a monitorizar un individuo, nos está dando como un dato más para que ese modelo ajuste de mejor manera a lo que esperamos. Nuevamente Florencia, en otra parte de su tesis que defiende mañana, y sin querer vamos a decir, spoilear para hablar de un término que se usa mucho ahora, nuevamente se le presentó la misma problemática. Un fármaco que se utiliza, que hay muchos modelos para paciente trasplantado renal, ¿sí? Pero que en el caso de Florencia, ella estaba trabajando con pacientes con patología lúpica. ¿tá? Entonces, nuevamente, existen modelos, pero que no se ajustan del todo a los pacientes que se intentan monitorizar. En el caso de Florencia ya no desarrolló, tenía, además de datos escasos, tenía como una única determinación, ¿sí? A diferencia de Martín, por ejemplo, que tenía de un mismo paciente, lo que nosotros decimos curvas,
concentración versus tiempo. Florencia tenía en general concentraciones a predosis. Entonces, la idea de este modelo era, sobre todo en la parte clínica, darse cuenta cuando los pacientes no adhieren correctamente al tratamiento. O sea, al médico no le interesaba predecir la concentración de tacrolimus. Lo que el médico le quería saber es, si a mí, este paciente viene, yo le saco esta concentración, ¿me puedo asegurar de que adhiere al tratamiento o no? Entonces, Florencia lo que realizó fue una búsqueda bibliográfica, ¿sí? Determinó las concentraciones de ácido mecofenólico y utilizando una herramienta de simulación con un modelo de bibliografía, lo que hizo fue determinar concentraciones simuladas. ¿tá? Y no voy a decir mucho más de sus resultados porque para eso tendrán que venir mañana y ver los resultados de la defensa intermedia. Pero la idea es que es otra herramienta, la optimización, que ayuda al médico a hacer un seguimiento del paciente en cuanto al cumplimiento de su terapia. ¿Ah? Y terminando con Martín, nuevamente, en el caso de tratamientos con inmunosupresores, ahora sí, para trasplante, nosotros hace muchos años monitorizamos el tacrolimus como inmunosupresor y es un fármaco que tiene una gran variabilidad interindividual e ingrediente. Martín en un principio comenzó a trabajar tratando de modelar los datos que ya teníamos en la unidad en un trabajo retrospectivo, ¿sí? Y consiguió un modelo adecuado que tenía una buena correlación entre las predicciones y las observaciones hechas, pero que seguía teniendo problemas en la cuestión del ajuste. ¿no? De la bibliografía que él había leído, de todo lo que se había buscado, se sabía que el tacrolimus es altamente variable, ¿sí? En parte por su ruta metabólica por una isoenzima que es polimórfica, o sea que tiene capacidad a veces de tener alta actividad y eliminar el fármaco rápidamente, o que a veces tiene baja actividad y entonces el fármaco permanece en el organismo por un alto tiempo. Entonces, esa era una covariable que en los primeros modelos que nosotros habíamos hecho no estaba presente. Entonces, en este estudio prospectivo que estaban llevando a cabo, uno de las covariables que introdujimos y que estamos utilizando hoy es la genética, la farmacogenética, la determinación de los polimorfismos de la enzima CYP3A5. ¿Cuál es la idea entonces de esto? Bueno, para el médico de trasplante renal es extremadamente importante acortar los tiempos entre que el paciente se trasplanta y él consigue concentraciones que resultan realmente terapéuticas. ¿sí? A veces pasan semanas entre que se prueban las dosis hasta que se llega. Bueno, todo ese tiempo en semanas lo que hace es que la prospección del tiempo de trasplante pueda llegar a verse disminuida y en mucho. Entonces, particularmente, él en este momento está relevando, ¿sí? Está tratando de ver, no construir un modelo de cero nuestro, sino ver si otros modelos que ya están publicados, ¿sí? Pueden ajustarse a los resultados que nosotros tenemos en la unidad. Ni qué decir que este fármaco es altamente variable porque hay muchísimas otras covariables que pueden llegar a ser introducidas al modelo. ¿tá? Entonces, no solamente la genética de la CYP3A5, sino la tasa de filtración glomerular, la dosis de otros fármacos. ¿tá? Pero la idea, en este caso, es poder sí predecir. Entonces, como estas 6 diapos eran algo más como para redondear en qué son o en qué se pueden utilizar ¿sí? Estas herramientas. ¿tá? El seguimiento de la adherencia, las poblaciones especiales o, en este caso, la capacidad de darle al médico una aproximación de dosis para acortar los tiempos hasta encontrar las concentraciones adecuadas para que el paciente tenga una mejor evolución en la clínica. ¿tá? Y para cerrar, los 2 puntos, lo mío vieron, fue cortito y al pie, hablando un poco de las capacidades que tenemos en el área. Bueno, nosotros trabajamos, ahora dentro de poco vamos a trabajar juntos en el mismo piso, pero
por ahora estamos en laboratorios separados. Nosotros estamos en la unidad de monitoreo de medicamentos de acá, del piso 7. Nuestras capacidades analíticas implican un laboratorio de análisis clínicos con capacidad analítica automatizada y HPLC. Y en el caso del CBIO, estas características se complementan además con... Bueno, el CBIO es un laboratorio que o sea, el CBIO es Centro de Evaluación de Bioequivalencia. Es un laboratorio que tiene como objetivo evaluar lo que les hablaba un poco al principio, de cómo distintos productos, o sea, por ejemplo, distintas marcas comerciales del mismo principio activo pueden tener un impacto diferente, un rendimiento diferente. Pero tenemos bastante equipamiento como para evaluar, caracterizar las formulaciones y ver cómo pueden impactar la formulación en la respuesta a los tratamientos, o sea, en la respuesta a la dosis, cómo puede ser ese impacto. Con respecto a los recursos humanos, en realidad, bueno, somos como muy complementarios. Tenemos en la unidad de monitoreo alta formación, no solamente todo lo que tiene que ver con el manejo de herramientas analíticas, de estos instrumentos que les mencionaba, sino la parte de seguimiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia activa, ¿sí? Toda la parte de farmacocinética clínica. Entonces, desde ese punto de vista es que se han desarrollado estas tesis de posgrado que les compartía. Bueno, sí, y en recursos humanos el trabajo que venimos haciendo de desarrollar capacidades que permitan trabajar con estos modelos y trabajar con herramientas estadísticas e informativas que no es parte de nuestro background natural, sino que o sea, bueno, ahora hemos empezado con algunas asignaturas de grado, pero que de a poco vamos reforzando. Quería terminar. No, con esta diapositiva que pasé hoy rápido, un poco que ya la mostré, que estuvo el seminario pasado, que es un poco o sea, el marco de trabajo en el cual los modelos de farmacometría se aplicarían en la clínica para dar, o sea, como un insumo a la toma de decisión para el médico tratante, para individualizar la terapia, ¿no? Y lograr tratamientos eficaces y seguros a nivel individual. Es un poco nosotros lo que venimos trabajando mucho en este marco es integrar, por ejemplo, características del seguimiento clínico farmacoterapéutico, por supuesto características del modelo, de construir el modelo en sí mismo, aprovechando datos, medimos concentraciones, incorporamos información de datos de la clínica, de las covariables, y desarrollamos estos modelos. Pero creemos que el desarrollo de estos modelos puede tener un impacto mucho mayor, llevando realmente a la clínica, a lo que puede ser, por ejemplo, o sea, el médico tener herramientas que le permitan realmente usar estos modelos, ¿sí? O mismo los modelos que se puedan alimentar y evaluar, porque hay, obviamente esto, lo que mostramos es como un primer pantallazo, pero es algo que es mucho más, tiene muchas más partes, muchas más variables, más líneas de profundización, pero donde los modelos, por ejemplo, pueden estar conectados con la historia clínica digital y ir alimentándose, o los datos a veces en la búsqueda de covariables, nosotros, por ejemplo, a veces tenemos también observaciones limitadas, ¿no? Porque medimos covariables también de forma limitada, o sea, características de los pacientes de forma limitada. Pero datos, por ejemplo, de genómica o de proteómica, o de datos que a veces se obtienen en la clínica y perfiles que se pueden hacer para los pacientes se podrían analizar con otras herramientas como Machine Learning o similares para detectar, por ejemplo, biomarcadores o algo que podamos incluir a los modelos como para afinar aún más las predicciones. Y bueno, y todo, también un tema, hay lo que hablaba mucho con Laura, el tema de gestión de la calidad de datos, también de información, cómo ese modelo realmente puede usarse en el marco del funcionamiento de un hospital, por ejemplo. Son cosas que pensamos que está bueno, que vamos a tener una sinergia en este programa como para discutirlas, para desarrollarlas. Y también, sobre todo,
dónde es más necesario aplicar esos modelos, ¿no? Que eso es como la necesidad, o sea, que algo que necesitamos de la parte clínica, este, identificar esos lugares donde estos modelos van a tener un mayor impacto y para dar los primeros pasos de manera más segura y resolver problemas, ¿no? Se trata de eso, o sea, resolver problemas con esto, que no sean solo utilidades interesantes, sino que realmente sean un insumo para resolver un problema. Es un poco, esa es la búsqueda, un poco de la parte, este, cómo nos metemos en este proyecto, que bueno, después el próximo seminario ya seguirá con la parte de ingeniería. Hay muchas patas que se pueden incorporar a esta plataforma, a este marco de trabajo y de nada. No, y una cuestión que justo el otro día comentábamos, ¿no? De la importancia de llevar a esto, o sea, todas estas cosas, ¿no? Que hacen estos estudiantes jóvenes a algo que sea amigable, ¿no? Porque nosotros hablamos de modelos y ecuaciones diferenciales, pero para el que está a pie de cama y necesita tomar una decisión y la necesita tomar en un tiempo, ¿no? Prudencial, no dentro de 2 días cuando yo termine de correr alguna cosa, sino horas, es algo extremadamente importante. Entonces, la parte que nosotros tenemos como, vamos a decir, en el debe, incluso dentro de la propia unidad, por eso digo, la parte de ingeniería nos resulta extremadamente importante, es que cuando recibimos una muestra, ¿no? Y más allá de que, bueno, Martín ha comenzado a trabajarlo y tratando de incorporar en lo que es la rutina, ¿sí? El manejar la parte de modelos computacionales de la forma en la que nosotros estamos acostumbrados, no es la forma a la que el clínico le resulta útil. Entonces, la parte de poder, o sea, de buscar como esa sinergia y la respuesta de cómo de cerrar el círculo. Podemos hacer cosas maravillosas, pero si en realidad le voy a dar el resultado dentro de 5 días, no le va a servir. Entonces, por ahora todas estas cosas que nosotros hemos estado haciendo con estas tesis y estudiantes tienen un gran potencial que lo que queremos es lograr, a su vez, dar un pasito más y que tengan mayor utilidad a nivel de la toma diaria de decisiones en piso. Gracias, o sea, ya avisé que no estaba, pero avisé que no tenía que vuelta. Armamos un taller para el farmacología veterinaria, seguro. No sé si hay ¿Algún comentario o algo? preguntas. No, una pregunta, no sé de No, tranqui. Muchísimas gracias por venir. Hablamos. un tema que capaz se relaciona con esto de la similaridad, la responsabilidad, no sé si es una limitante en el trabajo de ellos, ¿no? Sí. Entiendo que si se dan herramientas más amigables, podría promover, por ejemplo, que más clínicos lo usen y poder tener más datos y poder. Yo creo que sí. Nosotros, por ejemplo, puntualmente, igual siempre tenemos la cuestión con el clínico, muchas veces a pie de cama, que son los tiempos, ¿no? A veces no es no querer dar el dato o no tener el dato, sino los tiempos para llenar los datos. Entonces, una de las cosas que mencionaba Manuel, que es la capacidad realmente de compatibilizar vamos a decir, los software, las herramientas, para que algo llegue directamente, ¿no? Por ejemplo, la historia, desde la historia clínica hasta el modelo, sería algo de muchísima utilidad. Porque además nos termina pasando que muchas veces volvemos a rever datos porque dijimos, este parámetro que no sé, 5 años después o 2 años después, que resultó que era importante y nosotros no lo recabamos. Entonces, esto que hablaba Manuel de en realidad que se pudiera recabar de forma transversal todo lo que hay para esa determinación de concentración, por ejemplo, en ese día, todo lo que se le hizo, ¿no? Sin necesidad realmente como de pedirlo, creo que eso potenciaría la capacidad de que los modelos fueran más potentes.
Y también de toda la parte de aprovechar datos para construir los modelos. O sea, en la parte de desarrollo del modelo, hay dos posibilidades. O traes un modelo de la literatura, que en general se desarrollan con poblaciones limitadas. O lo desarrollás vos con los datos que tenés. Pero si por ejemplo, si hubiera manera de cruzar datos a otra escala, no una escala limitada, sino una escala más, por ejemplo, acceso a la historia clínica digital y cruzar información como para decir, esta variable, por ejemplo, tiene una, o sea, parece que los pacientes que tienen tal variable están respondiendo mejor a determinado tratamiento. O sea, encontrar ese tipo de cosas que en el desarrollo actual de modelos probablemente nos estemos perdiendo. Yo creo que ahí hay una oportunidad también en el desarrollo del modelo para hacer evaluaciones más abarcativas, encontrar otro tipo de variables que puedan alimentar esos modelos. Una preguntita también con respecto a la historia clínica digital, en esta pasta comunica, ¿no? Sí. Datos de un paciente que se utilizan para alimentar todo. En alguna parte, digamos, los resultados del seguimiento y todo eso que venían hablando también se pueden incorporar a la historia clínica, como para que eso quede guardado en forma central también junto a los demás datos más típicos, digamos, del paciente. O sea, tener un feedback, o sea, que el modelo alimente también la historia. Exacto. Sí, eso es el ideal, sí, también. Acá queda así como un input tal cual. Pero en realidad, claro, el modelo tendría que alimentar y dejar esos registros como para también. Porque si no queda en el laboratorio, sí, para el médico que estaba tratando. De las experiencias, no, eso es lo ideal, porque en realidad lo mejor es que fuera como de ida y vuelta, ¿no? O sea, así como nosotros quisiéramos como más datos, o sea, los datos que nosotros producimos, los resultados que nosotros producimos, que pudieran ir de la experiencia, la compatibilización de software a veces es como compleja, ¿no? Pero ha habido cambios acá en interna en toda esa parte, entonces o sea, no estaría de más intentar incorporar como algo extra que todo lo que sale, nosotros ya estamos metidos adentro de lo que es el software de resultados para clínica, pero digo, intentar, vamos a decir, tener como otro espacio que se dedicara a todos estos otros resultados, que estaría bueno. Esas cosas acá, puntualmente, llevan tiempo. Pero... Una cosa que creo que hay que pensar es, claro, que esto es algo muy incipiente y necesitamos pensar en estrategias que demuestren, como que evalúen nuestros propios métodos a medida que los vamos aplicando. Y eso creo que es claro, porque, o sea, utilizamos un modelo que se utilice, o sea, lo que se ponga en funcionamiento debería generar un historial como para después de pasado determinado tiempo volver atrás y evaluar a ver ese modelo qué impacto real tuvo. Yo creo que es algo que necesitamos demostrar acá. O sea, necesitamos demostrar que esto genera diferencias, genera un diferencial o da un valor agregado en el tratamiento. O ya que, por ejemplo, disminuye el perfil de toxicidades, o disminuye los tiempos de internación, o disminuye las interacciones farmacológicas, o disminuye, por ejemplo, los efectos adversos que surgen en un paciente, o cada tratamiento tiene sus características, ¿no? Pero hay que encontrar esas variables que cuantitativamente digan, bueno, esto está sirviendo para tal cosa. Y en esa demostración hay que pensarla prospectivamente, creo que generar sistemas que guarden, o sea, como que donde quede conservado lo que predijo el modelo, lo que pasó de una manera ordenada, que yo después pase un año y lo pueda volver a evaluar y tener más información quizás, es fundamental. Claro. En todo ese sistema informático, de alguna manera, estamos en cero. Claro, sí. Que es algo que está bueno pensar. De ahí. Bueno, gracias Marta, Pietro y Gonzalo por estar ahí.
Y estaba Juan Jesús también. Sí, pero sobre eso. Bueno. ¿Está? Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Cortamos. No,